Buenos días, señores alumnos. El tema que vamos a ver hoy, vamos a analizar lo que es el parto. El parto desde un punto de vista general. No vamos a hacer hincapié si es un parto en presentación cefálica o podálica, etc. Vamos a empezar viendo lo que es el parto de un modo de vista general. Vamos a empezar definiendo qué es parto y vamos a indicar que parto es la expulsión de un feto con un peso igual o mayor a 500 gramos y con mayor a 22 semanas contadas desde la fecha de última menstruación. Esto para diferenciar, por ejemplo, de lo que es aborto. Todo recién nacido menor a las 22 semanas y menor a 500 gramos es aborto. Todo feto expulsado con un peso igual o mayor a 500 gramos o mayor a 22 semanas se considera como parto. ¿Cómo clasificamos el parto? El parto podemos clasificarlo de varias formas, desde varios puntos de vista. Una de esas clasificaciones es según la edad gestacional. Así podemos decir que el parto pretérmino o parto prematuro es aquel que ocurre entre las 22 semanas de gestación y las 36 semanas de gestación. Acá vamos a hacer una pequeña diferenciación hablando del parto inmaduro, es decir, el parto pretérmino con producto inmaduro, que es el que ocurre entre las 22 semanas de gestación y las 27 semanas de gestación. Diferente de aquel parto que ocurre entre las 27 semanas de gestación y las 36 semanas de gestación, que es el parto prematuro propiamente dicho. Segundo, tenemos el parto de término, que es aquel parto que ocurre entre las 37 semanas y las 41 semanas de gestación. Y el parto posttérmino, que es aquel que ocurre posterior a las 42 semanas de gestación. Otra forma de clasificar el parto podemos indicar que es según su comienzo. Tenemos, por ejemplo, el parto espontáneo, que es aquel parto que comienza sin la intervención de agentes externos, a diferencia del parto inducido, que es aquel que se inicia por la intervención deliberada de agentes externos, por ejemplo, la administración de oxitóxicos o de prostaglandinas. Según la evolución, ¿cómo podemos clasificar el parto? El parto, según la evolución, podemos clasificarlo en un parto normal o eutóxico, que es aquel que evoluciona dentro de límites fisiológicos durante su evolución, y el parto distóxico, que es aquel que presenta alguna alteración durante su evolución. Y también podemos clasificarlo según su terminación. Y tenemos los partos, por ejemplo, de terminación espontánea, que es aquel que finaliza bajo la acción de fuerzas naturales, a diferencia del parto de terminación artificial, que es el que termina bajo acción manual o instrumental, por ejemplo, la aplicación de un forceps. ¿Cuál es o a qué se debe la iniciación del parto? Vamos a ver a continuación numerosas teorías que nos indicarían cómo se inicia un parto. La primera teoría, tenemos la teoría físico-mecánica y neuroendocrina del parto, la cual nos dice que el crecimiento uterino y el fetal al final del embarazo son distintos. Es decir, el crecimiento uterino es limitado por la elongación de la fibra muscular, a diferencia del crecimiento fetal, que puede seguir creciendo más allá de lo que pueda elongarse la fibra muscular. El crecimiento uterino aproximadamente se da hasta las 36 semanas, en cambio el crecimiento fetal puede ir mucho más allá. Esto va a dar una sobredistensión uterina, lo cual va a estimular a los vasoreceptores y por una estimulación también se va a estimular el hipotálamo con la consiguiente liberación de oxitocina.
Esta liberación de oxitocina va a producir una dilatación cervical y del segmento inferior, lo cual a su vez va a producir estímulo de la hipófisis y mayor liberación de oxitocina. Otra teoría, evidentemente, es la teoría de la oxitocina. Y nos dice que al final del embarazo, aproximadamente en la semana 36, hay un incremento en los receptores de oxitocina. Y este incremento por los receptores de oxitocina se debe también a que esta edad gestacional corresponde a un aumento de la cantidad de estrógenos circulantes en la madre. Los receptores estrogénicos normalmente aumentan o se incrementan por otro fenómeno también hormonal, que es la disminución de la progesterona. Tenemos otra teoría, que es la teoría de la deprivación de la progesterona. ¿Qué nos dice esta teoría? Nos dice que normalmente la progesterona tiene una acción sobre la membrana celular. Esta acción es destabilizadora de la membrana celular. La progesterona estabiliza la membrana celular miometrial. Sin embargo, al final del embarazo, semana 36, los estrógenos incrementan, la progesterona baja, por lo tanto, también disminuye la estabilidad de la membrana celular y la fibra uterina se hace mucho más sensible a cualquier estímulo que pueda provocar su contracción. Otra teoría es la teoría de las prostaglandinas. De una forma general se dice que las prostaglandinas no son tan importantes en el inicio del trabajo de parto, pero sí en el mantenimiento de la actividad uterina. Y se dice que las prostaglandinas se producen en una cantidad extra a nivel del miometrio y a nivel de la decidua por un proceso inflamatorio también al final del embarazo, es decir, a partir de la semana 36. Finalmente tenemos la teoría del control endocrino fetal, la cual nos indica que cualquier estímulo de estrés fetal va a producir una liberación de sus glándulas suprarrenales con la consiguiente liberación de cortisol, la estimulación del cortisol placentario y la consecuente liberación de prostaglandinas e incremento de la dehidroepiandrosterona, lo cual va a estimular también la formación o el aumento de los estrógenos en placenta, lo cual va a estimular un aumento en las proteínas contráctiles, un aumento en los receptores de oxitocina de la fosfolipasa A2 y un incremento de las prostaglandinas, lo cual va a desencadenar todo lo que es la contracción uterina. Recordemos que los periodos del trabajo de parto normalmente son 3. El periodo de dilatación y borramiento, el periodo de expulsión fetal y el periodo de alumbramiento. Es decir, estos 3 periodos son consecutivos, uno detrás del otro. La primera etapa se inicia con el trabajo de parto, el inicio del trabajo de parto, y termina con un borramiento y dilatación completos. Esta es la fase de dilatación y borramiento. El trabajo de parto normalmente puede durar en primigestas hasta 20 horas y 18 horas en las multigestas. La segunda etapa o el segundo periodo comienza consecutivamente con la dilatación y borramiento completos y termina con la expulsión del bebé. Esta segunda etapa de expulsión dura aproximadamente 60 minutos en las primigestas y 30 minutos en las multigestas. Y la tercera etapa de alumbramiento empieza con la expulsión del feto y termina con la expulsión de la placenta. Como promedio tarda entre 4 a 8 minutos aproximadamente. Como ya lo hemos dicho, el primer periodo de dilatación y borramiento se inicia cuando hay una dilatación de 2 centímetros y va hasta los 10 centímetros de dilatación y un borramiento del 100%. Normalmente, esta primera fase de dilatación y borramiento
Tiene una fase latente, que es desde el inicio de las contracciones hasta los 4 centímetros de dilatación. Normalmente, en las nulíparas, esta primera fase latente puede durar hasta 20 horas. En cambio, en multíparas, hasta 14 horas. Y luego tiene una fase activa, que va desde los 4 centímetros hasta alcanzar los 10 centímetros de dilatación. En mujeres nulíparas, tenemos que calcular que la fase de dilatación es aproximadamente 1 centímetro por hora, mientras que en las multíparas es 1 centímetro por hora. El segundo periodo se inicia con el cuello completamente borrado y dilatado, es decir, 10 centímetros de dilatación, 100% de borramiento, y termina con el nacimiento del bebé. El tiempo promedio, como ya lo hemos indicado en este periodo, es de 1 a 2 horas en primíparas y se reduce en las multíparas a 30 minutos. Y el tercer periodo del trabajo de parto o alumbramiento se inicia desde el nacimiento del bebé, desde la expulsión del bebé, hasta la expulsión de la placenta. Como término promedio, va de 8 a 15 minutos. Vamos a entrar a analizar un segundo concepto que es importante y vamos a ver lo que es trabajo de parto. Y decimos que trabajo de parto son un conjunto de fenómenos fisiológicos que tienen por objeto la salida de un feto viable a través de los genitales femeninos. ¿Cuáles son esos fenómenos fisiológicos del trabajo de parto? Tenemos los fenómenos activos y los fenómenos pasivos. Los primeros, es decir, los fenómenos activos, van a ser las contracciones uterinas y los pujos, que a su vez pueden ser espontáneos y pueden ser provocados. En las contracciones uterinas tenemos que analizar características, 4 características importantes. La frecuencia de las contracciones uterinas, que eso se refiere al número de contracciones que aparecen en un periodo de 10 minutos. Normalmente 3 a 5 cada 10 minutos. La intensidad, que se mide normalmente en milímetros de mercurio y compara la diferencia de presión desde el tono basal hasta el punto más alto de la contracción. Lo normal, la intensidad es de 30 a 50 milímetros de mercurio. La duración de una contracción, que es el tiempo desde que se inicia la contracción hasta que se recupera el tono basal. Normalmente es de 30 a 90 segundos. Y el tono basal, que es la presión intrauterina de un útero en reposo, es decir, es la presión más baja entre 2 contracciones y se dice que normalmente es entre 8 a 12 milímetros de mercurio con un término medio de 10 milímetros de mercurio. Aquí tenemos una gráfica donde vamos a poder analizar, por ejemplo, acá el número 3 es la presión más alta y esto hace referencia a la intensidad, ¿verdad? Tenemos acá el número de contracciones en 10 minutos que se va a referir a la frecuencia. Acá el número 4, que es el momento desde que empieza una contracción hasta que termina, es la duración. Y acá el espacio entre 2 contracciones que hace referencia al tono basal. Esas son las 4 características importantes de toda contracción uterina. La contracción uterina tiene un origen. La onda contráctil normalmente tiene un origen. Normalmente tenemos que considerar que a nivel del útero hay 2 marcapasos a nivel de los cuernos, uno derecho y uno izquierdo. La onda contráctil generalmente se origina a nivel de uno de esos 2 cuernos. Tiene una propagación que es descendente, siempre de arriba hacia abajo del útero, y desciende a una velocidad de 2 centímetros por segundo. De aquí nace un concepto que es el triple gradiente descendente de la contracción, y se refiere a que las contracciones son más
duraderas, son más intensas en el fondo uterino y son descendentes, es decir, se dirigen hacia el segmento inferior y hacia el cérvix. Yendo ya a hablar del segundo fenómeno activo, los pujos. Hemos dicho que se dividen en pujos espontáneos y pujos provocados. Los pujos espontáneos normalmente se producen cuando la paciente cierra la glotis. Tienen la característica, la facilidad de elevar la presión abdominal en sumatoria a lo que son las contracciones uterinas. En cada contracción uterina se calcula que hay de 2 a 6 pujos, lo cual se eleva la presión intraabdominal en 120 milímetros de mercurio, elevan la amplitud en 60 milímetros de mercurio y aumentan la duración aproximadamente en 5 segundos. Normalmente estos pujos son espontáneos. De una forma general, debemos indicar a nosotros, a la paciente, que ninguno de los pujos, ni espontáneos ni provocados, mejor no se deben realizar en el momento si es que no hay contracción. Los pujos dirigidos, que son los que nosotros ordenamos a la paciente, son conducidos por el médico, siempre, al igual que los pujos espontáneos, a glotis cerrada, y tienen la finalidad principal de incrementar la presión intrauterina 50 a 100 milímetros de mercurio más respecto a lo que es la glotis no cerrada. Cualquier perturbación de intercambio feto-materno es mayor cuando la paciente puja si es que no hay contracción, y esto nos puede traer algunas consecuencias en la hipoxia fetal. ¿Cuáles son los fenómenos pasivos? Habíamos hecho un conjunto de fenómenos y habíamos hablado de los dos fenómenos activos, que eran las contracciones y los pujos. Ahora vamos a hablar de lo que son los fenómenos pasivos del trabajo de parto. ¿Y cuáles son los fenómenos pasivos? Tenemos el desarrollo del segmento inferior, la dilatación y borramiento, la dilatación del segmento cervical de la vagina, la expulsión de los limos o el tapón mucoso, la ampliación del canal blando vaginal, la formación de la bolsa de las aguas. Vamos a comenzar hablando de lo que es el desarrollo del segmento inferior. El segmento inferior en la mujer embarazada se denomina así, a diferencia de la mujer no embarazada, en quien tenemos el istmo. Normalmente el segmento inferior comienza a formarse en la semana 14 de gestación. Como habíamos indicado, en una mujer no embarazada se distingue cuerpo, istmo y cérvix. El istmo va a ser reemplazado por el segmento inferior. ¿Qué característica tiene este segmento inferior? Este segmento inferior tiene la característica, a diferencia del resto de la musculatura uterina, de que le falta la capa muscular plexiforme, es decir, la capa muscular intermedia que tiene la pared uterina, y que representa aproximadamente 2/3 del espesor de la pared uterina. Este segmento inferior, al final del embarazo, llega a medir aproximadamente 12 centímetros. Hay que distinguir en él límites superiores y límites inferiores. Como límite superior vamos a tener, por ejemplo, el anillo de Banfi, el más importante. Hay una rama arterial que viene directamente de la arteria uterina. Tenemos la vena circunfleja, que también acompaña a la arteria, y tenemos el repliegue peritoneal o zona de Hofmeyr. Y como dato inferior, límite inferior, tenemos el orificio cervical interno. Habíamos dicho que otro fenómeno son los fenómenos de borramiento y dilatación. ¿A qué se refiere? Se refiere básicamente a la apertura que existe del cérvix durante el trabajo de parto. Ustedes pueden ver aquí en las láminas, este es un cérvix completamente cerrado, y conforme va avanzando el trabajo de parto, el orificio cervical interno
se va abriendo y eso nos va a dar la dilatación en centímetros que nosotros podemos mensurarla a través del tacto genital según también el diámetro de nuestros dedos examinadores. Vean cómo el espesor, el grosor y el largo del cérvix va desapareciendo y va aumentando la dilatación y va aumentando también el borramiento, hasta que al final del trabajo de parto el cérvix se encuentra completamente dilatado y completamente borrado, es decir, 10 centímetros de dilatación y 100% de borramiento. La dilatación de la inserción cervical de la vagina también es un fenómeno pasivo y se refiere a que el anillo vaginal que rodea normalmente al cuello se dilata antes que el cérvix logre su dilatación completa, es decir, igual que el cérvix dilata producto de las contracciones, el anillo vaginal que rodea al cuello también dilata. No es necesario que llegue la presentación a este lugar para producir dilatación, sino que se produce como consecuencia de las contracciones uterinas. La expulsión de los limos o la expulsión de tapón mucoso para muchos es el inicio del trabajo de parto. Normalmente cuando empieza la dilatación cervical, el tapón mucoso que se encuentra en el conducto endocervical se elimina. Este tapón tiene la característica de ser un elemento bastante denso. Se divide normalmente en 3 partes. Una parte exterior, en contacto con la vagina, a nivel del orificio cervical externo, bastante contaminado por la presencia de gérmenes, parásitos, hongos, etc. a nivel vaginal. Una parte interna totalmente aséptica en relación con el orificio cervical interno y una parte intermedia que es parcialmente contaminada. ¿Cuál es la función principal del tapón mucoso? Su función principal es la de defensa, es decir, impedir que agentes externos logren entrar a la cavidad uterina. Otro fenómeno pasivo es la formación de la bolsa de las aguas. Normalmente, durante las contracciones del trabajo de parto, se despegan las membranas amniocoriales de la pared uterina. Se desprenden a nivel principalmente del orificio cervical interno, donde nosotros podemos valorar a través del tacto y podemos encontrar bolsas planas, bolsas cilíndricas si es que se encuentran en el conducto endocervical, piriformes si se encuentran saliendo del orificio cervical, o en reloj de arena muchas veces si se encuentran a nivel de vagina. Muchísimas gracias, espero que la clase haya sido de su agrado. Cualquier consulta, por favor, con sus docentes. Muchísimas gracias.